21 se proclamó un grito libertario en términos naturales, ¿no? Y disfrutamos de eso aún en este tiempo. Y agradecemos al Señor por ello, porque disfrutamos de esa libertad que es tan esquiva en otras vidas y en otros lugares y en otras naciones. Pero gracias a Dios por su propósito con nosotros, y nuestro corazón se regocija porque somos libres y seámoslo siempre. Amén. Felices por eso, ¿no es cierto? Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Perú. ¿Qué les parece? Que viva nuestro Perú siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay una libertad mayor que esa, y hay un gozo mayor que ese, y es la libertad que nos ha dado nuestro Dios por medio de Jesucristo. Jesús dijo que conoceremos la verdad, y ese conocimiento de la verdad nos hará libres. Y bueno, Él es el camino, la verdad y la vida. Lo hemos conocido cuando invocamos su nombre. Él vino a nosotros, y a través de un proceso hemos ido creciendo por la palabra. Nos hemos seguido conociendo más de Él, del Padre, de Cristo, del Espíritu Santo, de su propósito, de su plan. Y agradecemos a Dios por ello, que esta es la mayor libertad que uno puede tener. A veces la libertad natural puede ser por alguna razón esquiva. Yo recuerdo mucho cuando he tenido la oportunidad de ir a las cárceles donde la gente está limitada en su libertad natural, pero encontrarme ahí grupos de gente cristiana que tenía la libertad espiritual. Y aún en medio de las cuatro paredes y del confinamiento de la cárcel, ellos podrían disfrutar de la vida, alabar a Dios, honrarle al Señor y demostrar realmente que aún con la libertad natural limitada, la libertad en Cristo Jesús y la libertad que Dios les había dado era mayor, y les traía el gozo y la satisfacción suficiente a su vida. Amén. Entonces, esta libertad que hemos recibido de parte del Señor por medio de Jesucristo es la mayor de las libertades, y también estamos profundamente agradecidos a nuestro Dios por ello. Amén. Si decimos vive el Perú porque somos libres y lo seamos siempre, también gracias a Dios, y debemos proclamar siempre esta libertad que hemos recibido de nuestro Dios, libertad espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la libertad que nunca va a terminar, y la libertad que será eternamente, y la libertad que disfrutaremos también con nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Pues gracias por estar aquí. Un abrazote para cada uno de ustedes en este día especial. Amén. Y nos vamos a la palabra de Dios, a seguir disfrutando de lo que Él siempre tiene para nuestra vida. ¿Verdad que sí? El día domingo, los que estuvieron aquí, el Señor por su Espíritu nos estaba llevando a recordar acerca de uno de los atributos maravillosos que posee nuestro Dios, y estábamos recordando que Él requiere y ha provisto para nuestra vida dos cosas sumamente importantes. Número uno, su gracia, y número dos, su paz. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios, nuestro papá bueno, que nos libertó en Cristo, quiere que esas dos cosas estén vigentes en nuestra vida. El cristiano está llamado a vivir por la gracia de Dios. No podemos vivir de otra forma pensando que de tal o cual forma podemos agradar a Dios y disfrutar de su propósito. No, es en el contexto de su gracia. Porque si la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia, que es Cristo Jesús, bueno, se ha manifestado cuando Dios envió precisamente a nuestro Señor aquí a esta tierra. Entonces no hay forma en que nosotros podamos conectar con Dios, con su propósito, si no es por medio de su gracia. Dense cuenta, la salvación ha comenzado por la gracia de Dios, no por nuestras habilidades, capacidades, bondades, comportamiento, conducta. Somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe. Entonces todo comienza con la gracia de Dios, y Dios quiere que la gracia sea continua en nuestra vida, su gracia sea permanente en nuestra vida, y el resultado de esa gracia, que es paz, también sea manifiesta en un mundo afligido, en un mundo de problemas, en un mundo de violencia, y donde vemos muchas cosas de las cuales gracias a Dios Él nos ha librado. Nosotros podamos disfrutar de eso, precisamente de la paz de Dios. No de una paz que se proclama afuera, sino de la verdadera paz, la paz que Jesucristo trae a nuestra vida. Él es el príncipe de paz, y Él nos trae la paz verdadera. Entonces la gracia y la paz son dos cosas continuas que Dios quiere que estén en nuestra vida, y estas no
quiere Dios que sean sumadas nomás, sino multiplicadas. Digan multiplicación. Ustedes sabemos, sencillo, en el jardín ya nos enseñaron de eso en la primaria. La multiplicación es más que la suma. 10 más 5. Ay, se han olvidado. 10 más 5, iglesia. Y 10 por 5. Ah, ya, la multiplicación es más que la suma, ¿no? Gracia y paz sean multiplicadas, no sumadas, multiplicadas. Es una abundancia que Dios quiere de gracia y paz que se manifieste en nuestra vida. Pero esto viene por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que está revelado precisamente en su palabra. Ese conocimiento del que hablamos el día domingo, que es reconocer por completa familiaridad, no oír solamente de oídas, sino reconocer por estar familiarizados con Dios, reconocerlo a Dios en su palabra, en la intimidad, en la comunión, tener un conocimiento preciso. Este es el tipo de conocimiento que nos van a permitir disfrutar de una gracia multiplicada y una paz multiplicada en nuestra vida. Que conozcamos acerca de Dios Padre y también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este contexto hemos visto que una de las cosas que tenemos que conocer y creer es acerca de la bondad de nuestro Dios. Pero no solamente de la bondad, sino de la inmensa bondad de Dios. Digan inmensa bondad. Digan, tengo un Dios que es inmensamente bueno. Su bondad es inmensa. Amén. Ahora, hablar de la inmensa bondad de Dios nos lleva a investigar lo que realmente significa esta palabra inmensa en el contexto original. Cuando el Salmo 145 que estábamos viendo, donde se habla de que se proclamará la memoria de la inmensa bondad de Dios y se cantará de su justicia, este término inmenso es interesante para reconocerlo, significa una grandeza innumerable. Inmenso es una grandeza innumerable, que no puede ser contado realmente. Innumerable, no puede ser contada la bondad de Dios, es inmensa, o sea que abarca mucho más de lo que tú puedes necesitar, mucho más de lo que tú puedes imaginar. La bondad de Dios es inmensa y por eso nosotros entendemos por la palabra que uno de los puntos con los que su bondad se conecta es manifestando su justicia. No la justicia tuya, sino la justicia de Dios. Salmo 145, verso 7 dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. La inmensa bondad de quien, no de ti ni de mí, sino de nuestro Dios. Él es un Dios de inmensa bondad. Y el resultado sí se da en nuestras vidas. Cantamos a Dios porque en su inmensa bondad Él ha manifestado su justicia sobre nuestra vida. Y no es una justicia como que la gente pueda entender a veces en términos naturales, sino es la justicia que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La bondad de Dios es inmensa, hermanos, y en esa bondad inmensa de Dios Él ha revelado su justicia en favor de nosotros, la que nos ha declarado santos, limpios, sin mancha, justos delante del Señor, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Nosotros hemos creído en ello y es en Cristo Jesús que Dios nos declara y nos ve y nos trata como gente justa. ¿Pueden decir amén a esto? Es por la obra de Cristo. Entonces, iglesia, la Escritura nos revela que nuestro Padre es un Padre de inmensa bondad y que a nosotros, los que nos beneficiamos y conocemos la inmensa bondad de Dios, nos corresponde cantar y gozarnos. Este cántico es un cántico de gozo, como traducen otras traducciones bíblicas. Cantarán con gozo de tu justicia. Entonces nuestro Dios, decíamos el día domingo, que tiene memoria. Él no es desmemoriado, ni olvidadizo, ni amnésico. Olvídense de que alguna vez o algún día por ahí Dios le va a dar amnesia. No, Él tiene memoria y es una memoria perfecta.
una inteligencia tal que ha sabido diseñar el universo, ha sabido diseñar el macrocosmos, el microcosmos, tu cuerpo, todo lo que eres, todos tus organitos los ha diseñado. ¿Por qué? Porque tiene mucha sabiduría, mucha inteligencia, porque Él es un Dios que tiene memoria. ¿La memoria qué significa, hermanos? ¿Qué hace la memoria? Es la que retiene información y puede recuperarla voluntariamente. Cada vez que tú por la memoria quieres recordar algo, sencillamente lo recuerdas, es porque está operativa tu memoria. Por ella recordamos hechos del pasado, sensaciones, relaciones y todo lo demás, por la memoria. Nosotros tenemos memoria, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene memoria también. Y lo que Dios siempre está recordando es que su bondad es inmensa. Nosotros sencillamente nos alineamos con el Señor en esto. Pero Él tiene memoria de su inmensa bondad. Él nunca va a olvidar ello, así como nosotros en cualquier rol que nos toca vivir en esta tierra, sea de padres en la casa, de esposos, o aquí en el servicio a Dios, o en el trabajo. Recordamos cosas y por ellas actuamos de esa manera, ¿verdad que sí? Dios también. Él tiene una memoria maravillosa y con esa memoria nunca olvida su inmensa bondad. Él recuerda siempre que es un Dios bondadoso. Y recordando siempre que es un Dios bondadoso, Él actúa conforme a ello. Por eso la Biblia dice que Él es bueno. Hay todo un salmo que habla de la bondad de Dios y exalta la bondad de Dios. Y nos dice que alabemos a Dios porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Si Dios quisiera hacer algo malo, Él se acuerda de su inmensa bondad y no lo hace. Precisamente porque Él es bueno y siempre está recordando una y otra vez, continuamente. Él no se olvida de que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Nosotros tampoco lo olvidamos. Esto es importante para nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, Dios no se olvida, Él tiene una mente prodigiosa y Él no cambia, Él no se va a olvidar de que Él es bueno. Pero ¿qué de ti y qué de mí? A veces las circunstancias nos invitan a olvidar que Dios es bueno. Las situaciones presionan tanto que nos parece que Dios dejó de ser bueno. Pero esto jamás va a pasar. Dios nunca cambia. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así enfrentemos lo que enfrentemos, iglesia, en esta tierra. Él está con nosotros, Él está de nuestro lado. Él nos ayuda en medio de los tiempos difíciles, de angustia. Dios está de nuestro lado, porque Él es Dios bueno y porque es Padre fiel. Yo me regocijo en la fidelidad de mi Dios bueno y de mi Padre fiel. No solo mi Dios, pero también mi Padre. Oh, este es un lujo, hermanos, de verdad, tener a Dios, no solo como Dios, pero también como Padre. Aleluya. Y entonces tenemos que vivir bajo esta revelación de la palabra de Dios, que Él es bueno, que Él es nuestro Dios de inmensa bondad, pero también nuestro Padre fiel. ¿Qué cosas Dios recuerda con la memoria de su inmensa bondad? Veamos en la palabra de Dios algunas cosas que ministrarán nuestro corazón y nos van a ayudar en este contexto para estar afirmados más en la bondad inmensa de nuestro Dios y nunca olvidarla, nunca dejarla de lado. Dios es un Dios que ha hecho siempre pactos. Hizo pacto con Noé, pacto con Israel, con Moisés, pacto con David, con Abraham. Dios, como se suele escuchar siempre, es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Noé y tenemos que recordar que los pactos, y hay que mirarlo con esta perspectiva, no permiten que Dios se escape de ellos para incumplirlos. ¿Ok? Recuerda esto, que Dios, cuando hace pacto, el pacto que Dios hace, no permite escaparse a Dios de su pacto para incumplir algo. O sea, que una vez que Dios hace pacto, una vez que Dios comienza a tratar con las personas a través de un pacto, Él no tiene escapatoria, porque Dios es fiel. Porque Él no puede dejar de cumplir lo que Él ha dicho. Porque lo que Él dice, lo que hace y lo que Él habla, lo ejecuta. Así es que si a través de un pacto Él promete hacer cosas, ya está hecho, hermanos. Dios no puede escapar de eso. Entonces es importante para nosotros como iglesia recordar esto. Dios hizo un pacto con Noé. ¿A raíz de qué? De que la maldad de los hombres se había multiplicado y su corazón se estaba inclinando, como dice la Escritura en Génesis capítulo 6, con tiempo pueden ahí chequear este pasaje.
los corazones de la gente se estaban inclinando de continuo al mal, y él le llamó a Noé para que hiciera un arca. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan que llevar a cabo, y era traer redención por medio de Jesucristo. Cuando el hombre desobedeciera, Dios ya sabía. Dios no le cogió distraído ni lo sacó de sus casillas el hecho de que Adán falló y ellos desobedecieron. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya fue inmolado. Amén. Entonces Dios tenía un plan que llevar a cabo. Entonces a veces la gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué mató a la gente? ¿Por qué tuvo que desaparecer a esa generación en ese tiempo de Noé? Es sencillamente porque Él cuida de llevar a cabo su plan y cuida de su gente, de sus hijos, de su pueblo. Él tiene cuidado, y si hay algo que sacrificar cuando la gente es terca, cuando la gente es mala, cuando la gente se rebela contra Dios, tampoco Él tiene problema de traer un juicio. Entonces tú no puedes discutir con Dios respecto a eso. Nosotros conocemos por la revelación de la palabra que con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, en este tiempo, por medio de Jesucristo, amados hijos de Dios, Él tiene una manera de comportarse y de actuar que nunca va a ir en contra de nosotros. Él es fiel con nuestra vida. Él nos ama y no va a dejar de amarnos. Pero ¿qué pasaba con esta generación? Que ellos se inclinaron de continuo al mal. Y entonces Dios tiene que seguir con su plan adelante. Él no puede permitir que gente que abre su corazón al diablo, influenciada por el diablo, anule su plan. Lo que Él ha provisto, lo que Él ha decidido hacer, aunque todavía no se vea, pero Él nunca lo olvida y lo va a llevar a cabo. Entonces todo lo que estaba sucediendo era que la gente estaba inclinada al mal y todos estaban alejándose de Dios. Dios llamó a Noé y Él le dijo: yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ya saben, porque el corazón de la gente se inclinaba de continuo al mal. Y entonces llama a Noé para que Noé haga el arca, la famosa arca de Noé. Y ahí le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces hay una generación que está inclinada continuamente al mal, que se quiere oponer al propósito que Dios tenía de llevar a cabo su plan de redención, que desde antes de la fundación del mundo ya fue establecido. Y entonces llama a Noé y le da esta encomienda y establece su pacto con Noé. Por un lado iba a haber muerte, la gente mala, la gente que se oponía a Dios, la gente que no creía, la gente que se burlaba, iba a ser raída de esta tierra. Por otro lado, Noé, su familia, sus hijos, sus esposas y animales, macho y hembra, una pareja de cada especie, iban a salvarse porque iban a ser puestos en el arca. ¿Para qué? Para que tengan vida juntamente con Noé. Por un lado la muerte, pero no dejó Dios el asunto en muerte, sino que Él trajo vida también. Y de ahí la vida continúa. Una vez que pasa todo este evento del diluvio y que la gente muere, esa generación, y Noé y todos los que están en el arca se salvan, la vida continúa. Dios había dicho: para que tengan vida contigo. Entonces Dios dijo que iba a haber diluvio, y diluvio vino. ¿Llovió cuánto? 40 días y 40 noches. Prevalecieron las aguas sobre la tierra, dice la Escritura en este relato, por 150 días. Luego la palabra nos dice que Dios se acordó de Noé. Gloria a Dios. Él tiene memoria de su inmensa bondad. Él no se olvida de que es bueno y que ha dado una palabra a un hombre que le creyó con su familia y con sus hijos y que le obedeció. Y estuvo pendiente de oír su palabra en medio de una generación que se levantó contra Dios, que se opuso a Dios. Dios es bueno con nosotros, iglesia. Estamos en medio de una generación perversa, sí, de un mundo que se opone a Dios, sí, de un mundo que celebra el oprobio y las cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno con nosotros, sus hijos.
Aún hay oportunidad para el mundo cuando predicamos el evangelio para que la gente se salve. Pero hermanos, con nosotros, sus hijos, su familia, Dios siempre es bueno. Nunca va a cambiar. Él tiene una inmensa bondad. Entonces, ¿qué pasa? Dios se acuerda de Noé y de todas las bestias que estaban con él en el arca y hace pasar un viento sobre la tierra, y dice la escritura que disminuyeron las aguas. Luego Dios dijo: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne. No habrá más diluvio de agua para destruir a toda carne. Eso está en Génesis capítulo 8 y Génesis capítulo 9, lo que les acabo de mencionar. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne, y ya no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Así es que la inmensa bondad de Dios estuvo en manifestación aquí. Él tiene memoria de que su bondad es inmensa y se acuerda del pacto que él había hecho con Noé. Y entonces se mueve en línea con ese pacto en favor de Noé. Porque Noé y su familia y los animalitos que él puso en el arca se salvaron. Y entonces, como les dije, la vida continuó. El pacto de Dios con Noé fue un pacto de buenas cosas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O fue malo lo que le pasó a Noé? A la generación perversa, sí, pues por su actitud en contra de Dios le pasó lo que le pasó. Pero con Noé Dios fue inmensamente bueno y cumplió su palabra y se acordó de su pacto. El pacto de Dios fue un pacto de buenas cosas cuando hizo este pacto con Noé, un pacto de vida, porque Noé no murió. Sus hijos ahí no murieron, estuvieron preservados en el arca. Los animales también, fue un pacto de vida, fue un pacto de liberación, fueron libres de la muerte, de la perdición, de terminar como terminaron aquellos de esa perversa generación. Fue un pacto de protección y de propósito. Ahora, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que todas estas cosas que acabo de mencionar, como la vida, la liberación, la protección y el propósito de Dios, son buenos? ¿Verdad que sí? Todo esto es bueno, porque Dios es bueno y en Él siempre hay inmensa bondad. ¿Y cómo manifiesta Dios su inmensa bondad? A través de los pactos, cumpliendo sus pactos. Entonces vamos a llegar al nuevo pacto, por supuesto, que es el pacto que nos corresponde. Pero antes vamos a ver otro ejemplo. En Génesis capítulo 2, estamos viendo Noé, ahora vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 2, versos 23 al 25. Miremos lo que la escritura nos dice aquí. Génesis 2, versos del 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Génesis 2 del 23 al 25, ¿está bien? Y si no, ya lo buscaremos por ahí, si es que no es ese el verso. Pero eso no es. Éxodo, perdón. Dije Génesis, ¿no? Ya, Éxodo 2. 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios hizo pacto con Noé, fue un pacto de vida, de liberación, de protección y de propósito. Y Dios obra y se relaciona con la gente, con los hombres, a través de pactos. Y Dios, en su inmensa bondad, tiene memoria de sus pactos y obra conforme a ellos. Y aquí vemos haciendo un pacto con Abraham y siendo reafirmado este pacto con Isaac y también con Jacob, que fue la descendencia de Abraham. ¿Qué decía este pacto? Porque así como le dio promesa a Noé a través del pacto, también con Abraham sucede lo mismo. Hace un pacto con Abraham, luego se reafirma con Isaac su hijo y luego con Jacob, hijo de Isaac. Pero ¿cómo fue este asunto del pacto de Dios con Abraham? En Génesis 17, versos del 4 al 8 nos dice lo siguiente, para ver de qué se trataba este pacto. Y Génesis 17, del 4 al 8 nos dice: y las mismas palabras que le dijo a Noé, yo hago pacto contigo, y otra vez en Génesis 17 con Abraham, dice: he aquí, mi pacto es contigo. Digan, el pacto es de Dios. Digan, Dios es el que pacta. Ahora, no somos nosotros los hombres los que pactamos, Dios es el que pacta. Y Él dice, mi pacto.
Fue con Noé así, es con Abraham así. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta era la primera gran bendición de ese pacto. Que Abraham iba a ser padre de muchedumbre de gentes. Y todavía no tenía descendencia. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Todas estas eran las cosas que Dios prometía que iba a hacer con Abraham y los iba a cumplir a causa del pacto. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Y Dios siempre está repitiendo que es el pacto de Él. Es mi pacto, es mi pacto. No es tu pacto Noé, no es tu pacto Abraham, es mi pacto. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Así es que por descendencia, porque Abraham es el padre de la fe y nosotros somos de fe y que hemos creído y tenemos vida a causa de la fe en Jesucristo. Este pacto, aun si tuviera vigencia, es un pacto que nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios da palabras de bendición para los descendientes después de Abraham. Abraham es padre de los de la fe, nosotros somos hijos de fe. Amén. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Felices porque Dios, el Dios de Abraham, es nuestro Dios. Además, como siempre lo enfatizamos, es nuestro Padre bueno. Entonces, ya sabemos de qué se trata el pacto de Dios con Abraham, un pacto también de bendición, de multiplicación, promesas de él iba a ser su Dios y sobre su descendencia iba a estar también su bendición. Él sería el Dios de todos ellos. Ahora pasamos a Éxodo capítulo 6, versos del 2 al 8. Inicialmente vimos Éxodo 2, 23, 25, donde vemos el pueblo de Israel en Egipto. Ya murió el faraón, un amigo de José, y que lo puso en autoridad y todo ello. Y a Israel cayó bajo otro mandato, bajo otro reinado, bajo otro faraón, en esclavitud. Y gemían a causa de la servidumbre, pero clamaron a Dios. Ahora en Éxodo 6, 2 al 8, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dios sabemos que llamó a Moisés para darle la encomienda de ir a liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Éxodo 6 del 2 al 8 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Dios se acuerda de su pacto. Él tiene memoria de su inmensa bondad. Los pactos son el recordatorio de la bondad inmensa de nuestro Dios. Y dice aquí, me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad. Firma yo, Jehová. Eso es para que no duden absolutamente de lo que iba a suceder. Yo, Jehová, es la garantía de que Dios va a cumplir su pacto. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a hacer exactamente, sin fallar, ninguna palabra, ninguna promesa de lo que Él le ha dado, en este caso a Abraham, a Isaac y a Jacob. A partir del verso 6 de este pasaje nosotros encontramos también 6 cosas que Dios promete hacer con Israel a causa del pacto, de su pacto que tuvo con Abraham, Isaac y Jacob.
Estas 6 cosas son tremendamente buenas. Y por ser buenas nos hablan de la inmensa bondad de Dios, que está conectada con su pacto. La inmensa bondad de Dios se ve en los pactos que Él ha hecho y que Él ha cumplido sin fallar absolutamente en ninguno de ellos. Entonces hay seis cosas. Dios se acuerda de su pacto. ¿Y qué hace Dios cuando se acuerda del pacto que hizo con Abraham? Lo saca de la esclavitud. Pues el pacto de Dios con Abraham era que su descendencia iba a ser bendecida, no iba a ser esclava. Y ese tiempo en Egipto estaban como esclavos. Entonces Dios no iba a dejar el asunto ahí. Dios no deja ni tu vida ni tus asuntos en el tiempo difícil. Quiero que sepas que el tiempo difícil, aunque viene, va a pasar. Cualquiera que sea, en cualquier área, recuerda esto: el tiempo difícil, aunque viene, va a pasar. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta dejar las cosas a medias. Su pueblo estaba pasando por esta experiencia. Estaban como esclavos, pero el pacto de Dios con Abraham no fue para esclavitud, sino para bendición. Él dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, estas 6 cosas nos hablan de que Dios los saca de la esclavitud. Dios los libra de la servidumbre. Dios los redime con brazo fuerte. Dios los toma como su pueblo. Y Dios los mete en la tierra que Él les había prometido. Y les dice: esta es la heredad vuestra. Pacto de bendición. Con Noé fue un pacto de bendición. Protección, liberación, vida. El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, confirmado en ellos, en Isaac y en Jacob, igualito. Es un pacto de bendición. Entonces, la inmensa bondad de Dios se manifiesta a través de los pactos siendo cumplidos por el Señor, de los cuales Él no puede escapar porque Él es un Dios fiel. Y una vez que ya dio su palabra, no hay vuelta atrás. Cuando Dios dice algo, hermanos, iglesia, no hay vuelta atrás. Si Dios dice que te ama, Él te ama. Tú puedes odiarlo, pero Él no te puede odiar. Él no te va a odiar, porque Él ha dado su palabra de que tú eres su hijo amado. Aleluya. Y te ama con el mismo amor de Jesucristo. Cuando Dios da su palabra, ya está el asunto hecho. Entonces los pactos que Dios hace nos recuerdan que Él tiene una inmensa bondad, la cual Él no olvida, porque acá en lo que estamos viendo, en su trato con Noé y en su trato con Moisés, se acuerda Él del pacto que ha hecho. Memoria de su inmensa bondad. Se acuerda y opera conforme a eso. Entonces la memoria de su inmensa bondad lleva a Dios a actuar conforme a lo que Él ha dicho, conforme a lo que Él ha pactado, conforme a lo que Él ha prometido. Todas estas cosas que acabamos de ver nos demuestran que los pactos expresan la inmensa bondad de Dios. En ellos se ven reflejados muchísimos de los atributos de nuestro Dios, de su naturaleza. Tenemos que conocer a Dios y entenderlo por su naturaleza, no por lo que sentimos, hermanos, no por las cosas que pasan a nuestro alrededor. A Dios hay que conocerlo bien conocidito por su naturaleza. Él es fiel, Él no cambia. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios está en que le conozcamos a Él conforme a su naturaleza, lo que Él revela de sí mismo, no conforme a lo que sentimos o lo que nos puede pasar, sino conforme a su naturaleza y por ninguna otra cosa. Y nuestro trabajo, como dijo Jesús, cuando estuvo Él aquí en la tierra ministrando, Él dijo que el trabajo que tenemos y que tienen sus discípulos, la gente que le sigue, es creer. Vuestro trabajo es creer. Y creer en lo que Dios revela de sí mismo. Esto se puede ir muy alto, más allá de tu mente, de lo que imaginas, no importa. Tu trabajo no es entender en este sentido a Dios o comprender a plenitud con tu cerebrito a Dios, sino creer en la revelación de Dios. Eso sí podemos hacerlo. Es sencillo. Dios te dice algo, tú dices amén, tú le crees. Tu cerebro no lo entiende, no esperes que lo entienda. Hay cosas que entenderemos con la mente natural o con la mente de Cristo, pero aún no todas las cosas podremos comprenderlas a plenitud. Pero sí podremos creer. Recuerda esto, tú puedes creer aún cosas que no entiendas, pero que porque Dios te las dice, tú puedes decir como has dicho ahorita, amén.
Puedes decirlo porque sabes que Dios es fiel. Dios cumplió su pacto con Noé, lo hizo. Era un pacto de bendición. Dios cumplió su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, lo hizo. Pacto de bendición. ¿Qué revela esto? Que Dios es un Dios de inmensa bondad y Él cumple sus pactos. El haber hecho pactos le recuerda a Dios que Él es inmensamente bueno y que no puede dejar de cumplir lo que Él ha dicho. Ahora, después de ver estos dos pactos en el Antiguo Testamento, el pacto con Noé y el pacto con Abraham, reafirmado con Isaac y con Jacob también, sabemos que el mayor, el más grande, bueno y beneficioso de todos los pactos es el pacto en el cual hoy nosotros como iglesia nos encontramos. Es el nuevo pacto que tenemos por medio de Jesucristo. El más grande, el más maravilloso, el más buenote de todos los pactos es el pacto que hoy tenemos por medio de Jesucristo. Estamos en un pacto con Dios. No lo hemos promovido nosotros, Dios lo ha hecho. Y no es el pacto de Dios con nosotros, es el pacto de Dios con su Hijo Jesucristo, que es irrompible, inquebrantable, no puede haber vuelta atrás en eso. Y nosotros solamente nos beneficiamos por creer en Jesucristo. Aleluya. Tremenda bendición. Un pacto de total gracia, una bendición absoluta para nosotros. Este pacto, nuevo pacto, nos muestra tan igual como el de Noé y como el de Abraham, salvando las diferencias y explicadas, nos muestra que Dios es un Dios que tiene inmensa bondad. Nunca te olvides, tu Dios es bueno, puedes decir sí, porque hemos aprendido esto a veces como una muletilla, Dios es bueno, pero Él es inmensamente bueno. No te olvides, Él es inmensamente bueno. Su grandeza en cuanto a bondad es innumerable, no la puedes contar. Y Él nunca dejará de ser inmensamente bueno. Respecto al nuevo pacto en Mateo 26 al 28, podemos ir por ahí. Mateo 26, del 26 al 28. Dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hay un nuevo pacto y es el pacto que nos corresponde, en el cual nosotros hoy vivimos. Un pacto hecho por el Padre con el Hijo y del cual nosotros somos los beneficiarios. En este pacto ya el Señor Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. No es el pacto de Dios con nosotros, porque si nos correspondería, viendo que al nacer de nuevo nos espera toda una vida de crecimiento y de superar cosas y de ir dejando errores atrás, vemos que si se trataría de nuestro pacto, nosotros fallamos ahí. Pero es el pacto de Dios con Jesucristo. Y Dios nos ve en Cristo. Entonces ahí no haya error en nosotros. Si Él nos viera fuera de Cristo, entonces estamos fritos, refritos, pescaditos. Pero Él nos ve en Cristo. Y el pacto ha sido hecho con Cristo. Los que creemos nos beneficiamos de ese pacto. Entonces, en el proceso de crecer muchas veces podemos fallar, pero Dios es nuestro ayudador. Dios nos levanta si caemos. Dios nos perdona si fallamos. Su misericordia es continua sobre nuestra vida. Con amor grande nos ha amado, por eso nos ha prolongado su misericordia y podemos disfrutar de su inmensa bondad. Entonces, en este pacto, iglesia, sabemos que el mismo Señor Jesús lo estableció y recordó. Dice que nuestros pecados han sido quitados, no solo cubiertos, pero en este pacto, a diferencia del pacto de Dios con Israel, con Moisés, al pacto sinaítico, ahí los pecados eran cubiertos por la sangre el sacrificio de los animales que se hacían. Pero hoy los pecados ya fueron quitados por el Señor Jesucristo. Y esto es tremendamente bueno y beneficioso, iglesia del Señor. Nuestros pecados no han sido cubiertos, están quitados y han sido tratados por el Señor en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tus fallas, tus errores o tus pecados no pueden detenerte de que sigas adelante
en el plan de Dios. Claro, es costoso cuando uno está viviendo en estos ámbitos pecaminosos, porque el diablo ataca. Y el diablo es especialista en hacer leña del árbol caído y en traer condenación, en traer vergüenza y oprobio. Pero si tú conoces que estás en un pacto donde Dios te ve en Cristo y te paras firme en que dentro de su inmensa bondad Él ha operado y te ha dado la justicia suya en Cristo Jesús, tú te puedes parar en la justicia de Dios. Y puedes mirar cara a cara a tu pecado y decir, sí, yo he fallado aquí, pero el perdón de Dios ya me ha sido dado. Yo me levanto, yo sigo adelante y en el poder del Señor continuaré con mi vida y yo superaré todas estas cosas que han estado rodeando mi actuar, mi caminar. Tú puedes pararte y actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque hay un pacto de por medio que ha sido hecho entre Dios y Jesucristo, y Dios te ve en Cristo Jesús. Dios no nos ve, hermanos, en nosotros mismos. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos mira en Cristo. Uy, que si nos miraría en la carne, en lo que somos. Uy, Dios mío. Pero gracias a Dios que somos el cuerpo de Cristo. Y estamos siendo perfeccionados, estamos creciendo, estamos avanzando. Jesús está para venir y Dios está obrando en nosotros. Nuestras vidas están siendo perfeccionadas por la palabra, por el Espíritu. Estamos creciendo. Dios es bueno. Hay inmensa bondad en Dios que nos permite seguir en la brega. Nos permite seguir en el camino. Nos permite seguir avanzando. Nos permite estar cada vez más cerca y más cerca del propósito perfecto de nuestro Dios. Hablo de la experiencia, porque en Cristo ya estamos completos en Él. Completos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, Dios es un Dios de inmensa bondad y sus pactos nos lo recuerdan. Y el nuevo pacto, el pacto del Padre con el Hijo, del cual nosotros por creer en Cristo nos beneficiamos, es un pacto seguro. Es un pacto que nos recuerda la inmensa bondad de Dios. Así es que nunca dudes de que Dios es bueno contigo al margen de las circunstancias. Y tú párate firme en esa revelación de que Dios en todo tiempo, aún en el tiempo difícil, es un Dios de inmensa bondad para tu vida. Y puedes mirarlo así, por la fe, porque somos llamados a vivir por fe. No por lo que sentimos o vemos, sino por fe en su palabra, en Cristo, en su obra. Y tú puedes mirar a Dios como un Dios de inmensa bondad. Y puedes hablar palabras de alabanza en tiempo difícil. Decirle, te exalto, mi Dios, mi Rey. Bendigo tu nombre eternamente y para siempre. Sé que este tiempo es difícil, pero es pasajero. Porque tu bondad es mayor que este tiempo. Porque tu bondad es inmensa y ha cubierto toda esta situación difícil que yo pueda estar enfrentando. Puede ser en la casa, en el trabajo, en la salud, en lo que sea. Pero Dios ya cubrió con su inmensa bondad esa situación. Y tú te puedes parar firme en ello. Amén, iglesia. Entonces Jesús es el fiador de este nuevo pacto. Y los que somos bendecidos somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. A Jesús se le llama en la palabra, en el Nuevo Testamento lo vemos muchas veces, se le llama Jesús hijo de David. Porque Dios también hizo un pacto con David. Y en este pacto que Dios hizo con David, Dios dice cosas que sí le correspondieron al David natural, a David, al que cortó la cabeza de Goliat. Pero también en este salmo donde se revela esto, donde Dios hace un pacto con David y habla de este pacto, también hay textos dentro de este salmo, que es el Salmo 89, que no encajan con el David natural. ¿Por qué? Porque también aquí se refiere al David espiritual, a Jesús, el hijo de David. En este Salmo 89 hay cosas que con tiempo ustedes pueden escudriñar y darse cuenta. Hay cosas que encajan y les corresponden al David natural, pero otras que se mencionan en ese Salmo de ninguna manera encajan ni le corresponden al David natural. Y solamente queda una opción, el David espiritual, que es Jesucristo. A Jesús se le llama el hijo de David. Entonces, en este salmo, el Señor dice, Salmo 89, 33, 35,
Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios no le falló al David natural, tampoco le falla al David espiritual, a Jesús el hijo de David, con quien hizo un pacto eterno. Un pacto que jamás va a dejar de ser. Y es el pacto que nos beneficia, en el cual nosotros estamos hoy involucrados. ¿Qué dijo Dios? Yo no voy a mudar lo que ha salido de mis labios. Yo no voy a cambiar, yo voy a cumplir. No olvido mi pacto, dice el Señor, y no mentiré a David. No le mintió a David, no le ha mentido nunca al Señor Jesucristo. Jamás dejaré de amar, dice otra traducción de este texto que estoy leyendo, ni de cumplir la promesa que le hice a David. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Recuerda que cuando Dios hace pacto, Dios no lo rompe. Podemos, en términos humanos, nosotros no cumplir, pero Dios no rompe el pacto, ni muda ninguna de las palabras que tienen que ver con el pacto que Él ha hecho. Él nunca rompe pactos. El pacto no es solo un contrato que se pueda romper. Romper un pacto va a demandar la muerte de aquel que lo rompe. Pero un pacto de Dios es más allá que un sencillo contrato que puede venir a nuestra mente como que ese es un pacto. Ahora recuerda, nuestro nuevo pacto no es el pacto de la ley. Regocíjense y recuerden esto, que nuestro nuevo pacto no es el pacto de la ley que hizo Dios con Moisés como representante de Israel. En este pacto participaban el Dios infalible con el hombre humano, con el hombre que pecaba, con el hombre que desobedecía. El pueblo, sin que pase mucho tiempo, rompió ese pacto, lo sabemos por la palabra. Hizo un becerro de oro al cual idolatraron, rompieron el pacto. Ese fue un pacto de 10 mandamientos que se hizo con el hombre natural, con el hombre pecaminoso. Pero nuestro pacto es un pacto que Dios ha hecho con Jesucristo, el perfecto, el infalible, el que ha traído satisfacción plena al corazón de Dios con su sacrificio y con su obediencia. Al que hizo las cosas necesarias pero exactas conforme Dios había diseñado para que hoy nosotros podamos ser familia del Señor. Podamos ser hijos de Dios, podamos ser su iglesia, su pueblo, podamos ser aquellos que le alaban, le ministran, le bendicen, le obedecen, crecen, hacen su voluntad aquí en esta tierra. Todo a causa de la obediencia de Jesucristo. La conclusión en este pacto es que Él es misericordioso, aún con nuestras injusticias. Él no se acuerda de nuestros pecados porque los puso todos en Cristo Jesús. Lo que no es una invitación a una vida pecaminosa, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero que si hay fallas, errores o pecados, tenemos que superarnos, pararnos encima de ellos y seguir adelante en el plan de Dios. No hay nada, hermanos, el pecado no te puede detener porque el pecado ha sido tratado ya por Dios en el Calvario, siendo puesto sobre Jesucristo. Así es que si hay falla, hay pecado, tú te puedes parar con la ayuda de Dios por la palabra y puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y para perdonarnos de toda maldad. ¿Le creen a Dios? Entonces nada nos puede detener de seguir adelante en Cristo. Aleluya. Digan: Dios es bueno. Gloria a Dios. Les leo un último versículo, nos quedamos ahí. Efesios 2 del 4 al 7, por ahí vamos a quedarnos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en el siglo 22, la iglesia, los hijos de Dios, estamos mostrando esto de lo que Pablo está hablando. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. En ese pacto que Dios hizo con Cristo, en el cual Jesús
llevando a cabo y obedeciendo lo que se estipuló en ese pacto, murió en la cruz del Calvario, nosotros somos gente bendecida y disfrutamos de las abundantes riquezas de su gracia. Y por este pacto hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y estamos ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y entonces en este tiempo que nos ha tocado vivir, que la Biblia lo llama los siglos venideros, se muestran en nuestra vida la bondad de Dios en Cristo Jesús. Cuán bondadoso Dios es con nosotros por medio de Jesucristo. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Termino. Cuando Dios trata y hace un pacto con alguien, iglesia, lo que Él siempre recuerda es su pacto con ese alguien. Él nunca va a olvidar el pacto que hizo con su Hijo, un pacto perfecto. Jesús llevó a cabo todo, pero todo sin fallar en nada. Al pie de la letra, Él cumplió. Él obedeció en todo al Padre. Nunca pecó, nunca falló. Llevó a cabo todo conforme estaba estipulado. Y Dios nunca va a olvidar ese pacto con el Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto. ¿Y nosotros qué somos? Los beneficiarios. Los bendecidos por creer en Jesucristo. Y por creer en Cristo entramos en este pacto. No ha sido necesario que yo o ustedes pactemos con Dios. Por creer en Jesucristo, quien hizo pacto con el Padre, es que nosotros nos beneficiamos de este pacto. Con este nuevo pacto, nosotros somos bendecidos total y plenamente por el Señor. Por causa de este pacto que es irrompible, es infalible, podemos poner toda nuestra confianza en Dios. Iglesia, dije que por causa de este pacto, que manifiesta la inmensa bondad de Dios, podemos nosotros confiar totalmente en nuestro Dios. Este es un pacto irrompible, infalible. Entonces, pon tu confianza plena, total, absoluta en Dios, en Jesucristo, en el pacto en el cual estás viviendo. Y a causa de esto, ámale al Señor. Sírvele al Señor con gratitud en tu corazón. Toma la oportunidad, sea agradecido a Dios, porque eres testigo en este siglo XXI de la inmensa bondad de Dios. Que Dios nunca olvidará, porque hay un pacto que es el nuevo pacto que Él hizo con Jesucristo y del cual nosotros nos beneficiamos. ¿Son bendecidos? Sí. Dios es un Dios de inmensa bondad. Sí. ¿Están agradecidos por ello? Sí. ¡Aleluya! Proclamaremos la inmensa bondad de nuestro Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, iglesia. Llevando el conocimiento de Jesucristo a quienes no le conocen. Levante sus manos, vamos a ser agradecidos a Dios.